que el 80% de las viviendas en el Perú son construcciones informales. Y inclusive en las zonas de la periferia de la ciudad, esta cifra puede alcanzar hasta un 90%. Y de ese porcentaje, por lo menos la mitad son altamente vulnerables a un terremoto o un sismo de alta intensidad. Así es, Pedro, y el día de ayer se registraron, recordemos, un sismo de 6.9 en Puno y también otro aquí en Lima de 5.3 cerca de las 8 de la noche en Ica, y nos agarró justamente en el programa. Pero siempre cuando hablamos de sismos, siempre surge esta cifra. De 10 viviendas o de 10 construcciones, 8 se han realizado de forma informal, lamentablemente, y por eso estamos conectadas con nuestra invitada, la arquitecta Rosario Fluker, miembro de la Comisión de Seguridad del Colegio de Arquitectos Regional de Lima, para hablar sobre esta problemática y que la población pueda tomar conciencia y también estar atentos a cualquier movimiento que pueda surgir y que nuestras viviendas estén protegidas. ¿Cómo está, señora Fluker? Buenas noches, bienvenida, exitosa. Muy buenas noches, Katiuska, muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches a todos tus televidentes y oyentes. Muchas gracias por esta invitación. Sí, efectivamente, nosotros desde el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima manejamos cifras oficiales que el 80% de las viviendas en el Perú son construcciones informales. Y inclusive en las zonas de la periferia de la ciudad, esta cifra puede alcanzar hasta un 90%. Y de ese porcentaje, por lo menos la mitad son altamente vulnerables a un terremoto o un sismo de alta intensidad. Claro, pero ¿cuántos diagnósticos hicieron ustedes como gremio, como colegio de arquitectos? ¿Cuántas veces han levantado información respecto a este grado de vulnerabilidad frente a un movimiento sísmico de gran magnitud? Bueno, definitivamente nosotros contamos con información oficial, ¿no?, de CAPECO y otras fuentes que son autorizadas. Esta situación no solamente va en contra de la imagen urbana de la ciudad, sino que ponen en riesgo y en una posición de alto riesgo, sí, a muchas familias que ubican sus viviendas en zonas altamente vulnerables, ¿no?, y que son edificadas con materiales y sistemas constructivos inadecuados, que definitivamente no tendrían un buen comportamiento frente a un sismo de alta magnitud, como que es lo que se espera, ¿no? Así es, usted lo ha dicho, se espera en Lima o en la costa centro un sismo de cerca de 8 grados y la pregunta es, ¿cuántas viviendas se caerían? ¿Cuántos peruanos perderían la vida? Y justamente hemos tocado el tema de la autoconstrucción. Los peruanos construyen su casa. Yo sé que todos tenemos la ilusión de hacer una casa de 2, 3, 4 pisos. ¿Quién debe supervisar esa construcción? No todos pagan a un arquitecto para que haga un plano correcto. Algunos transgreden las leyes incluso con esas construcciones. Bueno, efectivamente. ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación, no? Mayormente es por el factor económico, que las personas optan por construir sus viviendas con personas que no son calificadas, o también optan por la autoconstrucción. Y es que la necesidad de vivienda se ha sobrepuesto a la de contar con una vivienda segura. Esto, sumado a que el patrón de asentamiento de la ciudad de Lima, recordemos que desde hace muchos años no ha respondido a los planes de desarrollo urbano para la ciudad, ¿no? Y esto ha promovido de alguna manera el crecimiento de esa informalidad, no solo en la ocupación de los terrenos que están ubicados en zonas vulnerables, ¿no?, sino también con edificaciones que para nada son seguras. Claro, ahora, un poco regresando a mi pregunta inicial sobre cuántas veces han recopilado la información y además esos datos encontrados arrojan la cifra que nos están mencionando de viviendas que están expuestas a un colapso total. ¿Por qué no se utilizó hasta el momento, con tantos años que han pasado, con esas advertencias, no se pasó a la acción a través de los gobiernos locales? ¿Ustedes han sociabilizado esa información encontrada con los municipios, Ministerio de Vivienda, INDECI, para que se pueda tomar cartas en el asunto y comenzar a prevenir este desenlace fatídico que tantas veces nos dicen ante la ocurrencia de un sismo? Bueno, efectivamente, ¿no? Se cuenta con información oficial que
prácticamente es cruzada con los diferentes organismos que cuentan con este tipo de data, ¿no? Y definitivamente, cómo hacer el frente a esta problemática es algo que nos preocupa mucho desde el Colegio de Arquitectos del Perú y la Regional Lima, que tiene una misión de, digamos, facilitadora entre las entidades estatales, los gobiernos regionales, locales y el usuario final, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esta problemática? Definitivamente debemos orientarnos y apuntar a disminuir el déficit de viviendas que hay en los sectores menos favorecidos, ¿no? Que son los sectores D y E, de tal manera que permita el acceso a una vivienda formal y a un costo accesible. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda promueve reglamentos y leyes de desarrollo urbano sostenible para la construcción de viviendas de interés social de manera formal, exitosa, ¿no? Entonces, definitivamente, esto sería de gran ayuda y de gran aporte para que estos sectores menos favorecidos pudieran tener un acceso a una vivienda segura, ¿no? Por otro lado, ¿cómo enfrentamos esta situación de carencia y de contar con edificaciones que prácticamente no son seguras frente a un probable sismo de gran magnitud? Definitivamente orientar todos nuestros esfuerzos y enfocar en mitigar esos riesgos, principalmente tomando medidas de prevención, cultura de prevención, ¿no? En el último sismo, señora Fluker, recuerdo que recorrimos algunas de las principales viviendas, por ejemplo, ¿no? El centro de Lima, estas casonas antiguas, y la gente está muy preocupada y nos contaba que ninguna autoridad ha ido para enseñarle cómo evacuar y tampoco le han hecho una inspección a su casa si hay que demolerla y construirla de nuevo o simplemente reforzarla. Ustedes como Colegio de Arquitectos Regional de Lima, ¿qué le aconsejan a las autoridades? ¿Podría seguir nombrando más distritos y más calles y más zonas sin contar con la población que vive lamentablemente en los cerros, en las partes más altas, que tienen estas barreras de piedra? En cualquier movimiento las piedras van a caer sobre los techos y ya ha pasado antes. Bueno, definitivamente en la ciudad de Lima, prácticamente en el centro histórico, tenemos una problemática muy particular. Tenemos edificaciones antiguas que datan de la época de la colonia. En muchos de los casos, estas edificaciones, pues, en el transcurrir del tiempo, han devenido en una situación prácticamente en su gran mayoría, de inhabitables, ¿no? Sin embargo, bueno, la gran necesidad de la población hace de que permanezcan todavía, ¿no?, en estas viviendas. Entonces, definitivamente, ¿cómo podemos enfrentar una situación de un sismo de alta magnitud en este tipo de edificaciones? Definitivamente lo mejor es con una sociedad organizada. Cada quien, desde su quehacer cotidiano, sea en el ámbito doméstico, sea en el centro de trabajo, en los locales comerciales que son altamente concurridos y que también abundan en el centro histórico, o en los centros de estudios que ya iniciaron sus clases presenciales, lo principal es estar debidamente organizados, conocer cuáles son nuestros puntos vulnerables, cuáles son los lugares de reunión segura, externa, para poder reunirnos y evacuar definitivamente, si la situación es inevitable, evacuar y abandonar el inmueble de una manera ordenada. ¿Y por qué es importante esto? Y quisiera recalcar este punto, porque el mayor índice de muertes durante un evento de sismo es más que nada muerte por aplastamiento, más que por el colapso de la propia estructura. Pero ustedes, además, como arquitectos, han cruzado información sobre también el grado de vulnerabilidad que existe en otras regiones frente a un sismo de gran magnitud más allá de Lima. Bueno, desde el Colegio de Arquitectos, nosotros de la Regional de Lima, manejamos la data, ¿no?, a nivel de nuestra región, y de la misma manera lo hacen cada una de las regiones, ¿no? Y definitivamente, desde el gremio se cumple, por un lado, el rol de supervigilar a los profesionales debidamente inscritos y autorizados para ejercer la profesión formalmente, ¿no?
y que lo desarrollen dentro de un marco de la buena práctica de la ingeniería, porque, bueno, es parte del rol del gremio, ¿no? De la misma manera, se ejerce una función facilitadora, como les decía, entre las instituciones del Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el usuario final, en la búsqueda de que encontrar soluciones a los problemas nacionales inherentes a nuestra profesión, con la misión de poder prestar un servicio útil a la ciudad, ¿no? Nosotros desde el Colegio de Arquitectos Regional de Lima también queremos hacer un llamado a la población a participar activamente, ¿no?, de los simulacros que se promueven. Va a haber uno en los próximos días, ¿no?, que justamente se llevará a cabo este 31 de mayo, ¿no? Es muy importante porque eso nos va a permitir identificar a priori cuáles son los lugares seguros, tanto internos como externos, de la edificación que estemos ocupando, ¿no? Bien. Bien, muchas gracias. Arquitecta Rosario Fluker, miembro de la Comisión de Seguridad del Colegio de Arquitectos de la región Lima. Muchas gracias. Gracias por ese dato y por poner nuevamente en la palestra esta preocupación. Muchas gracias a ustedes, Katiuska, Pedro, por esta oportunidad de poder pronunciarnos también.